A 10.000 metros el motor se apaga y el silencio te hiela la sangre. Estás sentado sobre dos ácidos que disuelven la carne humana al contacto. Esto no es un avión, es una sentencia de muerte con alas. Nadie te dijo que sobrevivir al despegue sería el verdadero milagro. El año es 1944. El aire sobre Europa se ha rendido. Ya no es territorio en disputa, es el patio de recreo para los aliados. La Fuerza Aérea Alemana, la orgullosa Luftwaffe, está agotada. Sus viejos cazas, sus motores fatigados, no pueden competir contra el diluvio interminable de Mustangs, Thunderbolts y Spitfires. La guerra aérea no es una pelea, es una masacre diaria, una rutina donde cada despegue de un piloto alemán se siente como un acto de desesperación, no de valentía. Día tras día, el cielo está lleno del monótono y profundo zumbido de los miles de bombarderos que avanzan sin oposición, dejando tras de sí una estela de fatalidad. Pero hay un miedo profundo en la derrota, una rabia acorralada que obliga a los hombres a buscar soluciones donde la lógica se ha rendido. Cuando el honor se pierde, la única carta que queda por jugar es la locura tecnológica. Y la locura tomó la forma de un artefacto pequeño, sin cola, casi ridículo a primera vista. Los pilotos aliados que lo vieron por primera vez, desde la distancia y a través del vaho de sus carlingas, lo describían con desconcierto, una mancha que pasaba demasiado rápido, un objeto que se movía sin la ayuda de una hélice. Hablaban de un rayo, de una flecha que rompía el aire con un sonido que no se parecía a nada conocido. Lo bautizaron con nombres de fantasmas y demonios, pero su nombre oficial era Messerschmitt Mi 163, el Comet. Para los ingenieros del Tercer Reich era la última bala, la única posibilidad de revertir un destino sellado. Era la respuesta a la superioridad numérica enemiga, velocidad absoluta. Pero la velocidad siempre cobra un precio, y el precio de esta máquina no se pagaba con marcos, sino con tejido humano. El Comet no era una mejora, era una revolución, un motor de explosión constante que desafiaba a la gravedad. Pero este poder exigía un combustible tan voraz que solo podía ser contenido y manejado por hombres que parecían científicos lunáticos. En los hangares secretos, ocultos bajo densas capas de follaje y mallas de camuflaje para evitar la mirada incisiva de los aviones de reconocimiento enemigos, el ambiente era de tensión perpetua. Allí, la vida dependía de la paciencia y el rigor con el que se cargaban dos sustancias con nombres fríos y técnicos, Tiestoff y Seestoff. Estos dos líquidos eran los verdaderos protagonistas de la historia, no el piloto. Eran la vida y la muerte del Comet. Y ambos eran letales. El Tiestoff, el oxidante, era peróxido de hidrógeno con una pureza jamás vista. Transparente, sin olor aparente, pero corrosivo al extremo. El Seestoff, la hidracina, era el combustible en sí mismo, un agente que ardía con una ferocidad incontrolable. La ingeniería detrás del motor Walter era tan simple como brutal. Al juntar estos dos líquidos en la cámara de combustión, sin necesidad de chispa, se producía una reacción hipergólica, una explosión química que generaba un empuje masivo e instantáneo. Pero el gran problema era la manipulación. Los tanques, ubicados de forma aterradora justo al lado y debajo del asiento del piloto debido a la falta de espacio, contenían una mezcla que no era un combustible, era un veneno activo. Observar a los mecánicos reabastecer el Comet era presenciar un ritual oscuro. No trabajaban con prisas, sino con una lentitud meticulosa, vestidos con trajes de goma gruesa y máscaras de respiración que los hacían parecer extraterrestres. El menor derrame era una tragedia. Si una gota de Tiestoff caía sobre la piel, iniciaba una quemadura química que no podía apagarse con agua, solo podía comerse el tejido. Los rumores eran constantes y aterradores, convertidos en leyendas que servían como advertencia. Se hablaba de un joven técnico que tropezó, de un chorro de líquido claro que salpicó su bota, y de cómo, al quitarse el traje, la bota estaba intacta, pero su pie se había disuelto en una masa humeante. El Comet te mataba antes de que siquiera le hubieras dado la mano. El piloto,
Un joven de apenas 20 años con el rostro endurecido por la guerra y la esperanza mermada, se acercaba a su máquina con una mezcla de fanatismo y profundo pavor. El asiento de la cabina era frío, estrecho, incómodo. El Comet, con sus escasos 5,5 metros de largo, apenas te daba espacio para respirar. Te sentabas en un espacio donde cada centímetro estaba dedicado a la bomba que estabas a punto de pilotar. Sentías el olor acre y metálico de los químicos penetrando incluso el filtro de la cabina. Era el olor de la muerte. Ajustarse los arneses de seguridad era más que prepararse para el combate, era atarse a una jaula explosiva. El momento de cerrar la cúpula era un acto de soledad absoluta. La cabina sellada, el piloto miraba el puñado de diales básicos, altímetro, velocidad y el más importante, el indicador de presión del combustible. La vida útil del motor se contaba no en horas, sino en un puñado de minutos. Una vez sellado, estaba solo. Ya no había gritos de la base, solo el tenue zumbido eléctrico de los sistemas y el golpeteo del corazón contra las costillas. Sabías que fuera, la tripulación de tierra corría a esconderse en los búnkeres o en las zanjas cercanas. Nadie quería estar en la línea de fuego de un Comet en caso de un fallo en el encendido, que solía resultar en una explosión de la sección de cola, pulverizando todo a 100 metros a la redonda. Llegaba la señal, una bengala de luz verde rasgaba el cielo bajo y plomizo. La mano del piloto iba al control de potencia. El motor cohete Walter no esperaba, no calentaba. Al mover la palanca, las válvulas de titanio se abrían y el T-Stoff y el C-Stoff se encontraban. Lo que ocurría a continuación era la versión más violenta de un nacimiento. Un estruendo, más parecido al de un trueno comprimido que al de un motor, te golpeaba el cráneo. Una llamarada blanquecina, casi invisible a la luz del día, se extendía detrás del fuselaje con una potencia ciega. La máquina dejaba de rodar y empezaba a galopar con una aceleración que desafiaba los límites de la resistencia humana. Los pulmones se sentían aplastados, la visión se volvía grisácea mientras las fuerzas G se multiplicaban. El Comet corría por la pista con un conjunto de ruedas sencillas que se soltaban segundos después, rebotando en el campo mientras el cohete se elevaba. Ahora ya no había marcha atrás. Era su misil vivo, desprovisto de tren de aterrizaje, volando con un motor que consumía la vida como si fuera papel. En ese primer empuje, el piloto sabía que ya había sobrevivido al mayor peligro de la jornada, el despegue. El resto era subir, luchar si había tiempo, y rogar al destino que le quedara suficiente máquina para deslizarse de nuevo a casa. El cielo era el objetivo, pero la verdadera batalla era contra el demonio químico que lo propulsaba. El rugido que llenaba la cabina no era el sonido de un motor, sino la liberación furiosa de la química. Con la punta frontal apuntando al cielo como si estuviera atado a un cable invisible, el Comet ganaba altura con una violencia que superaba todo entrenamiento. La presión era aplastante, una fuerza bruta que te empujaba hacia abajo con la energía de un peso muerto. Sentías que el cuerpo se hacía más pesado, los globos oculares luchaban por mantenerse enfocados, y el borde de tu visión empezaba a cerrarse, volviéndose gris. Eran las temidas fuerzas G, multiplicadas sin piedad por la aceleración casi vertical. Si no tenías los músculos del cuello y del torso perfectamente tensos, si te relajabas por un instante, podías perder el conocimiento. Algunos pilotos sufrieron daños permanentes en la columna vertebral, otros, al descender, vomitaban la comida del día anterior por la simple brutalidad del ascenso. No volabas, te lanzaban. Pero si lograbas mantener la conciencia, el espectáculo era digno del infierno que habías dejado atrás. En apenas 3 minutos, un tiempo que en tierra se consume en un suspiro, ya habías cruzado la cota de vuelo de todos los demás aviones. Abajo, las nubes eran una alfombra blanca y esponjosa. Arriba, el cielo se volvía de un azul oscuro, casi negro, el color del vacío. Habías roto la atmósfera densa y caliente de la guerra para entrar en el frío seco y helado de la estratosfera. El silencio que se colaba a través de las rendijas de la cabina era un sonido limpio, cortante,
que contrastaba con el estruendo del cohete. Era una soledad absoluta. Eras el ser humano volador más alto en el mundo en ese preciso instante, y estabas completamente solo. Una vez alcanzada la altitud de crucero, la caza comenzaba. La misión principal no era derribar casas, sino ir a por los bombarderos pesados, esas interminables columnas plateadas que avanzaban arrogantes hacia los centros industriales alemanes. Desde esa altura, las formaciones de B-17 parecían juguetes diminutos, puntos plateados que se movían con una lentitud desesperante. El piloto alemán sabía que no tenía tiempo. El indicador de presión bajaba a una velocidad aterradora, confirmando que cada segundo en el aire era un segundo menos de vida para la máquina. No había estrategia que permitiera un combate prolongado, solo una oportunidad, una pasada. El Comet no podía esperar. Se picaba, rompiendo la calma del aire delgado. La palanca se empujaba hacia adelante, el ángulo de descenso era radical y la velocidad se disparaba. Ahora el avión se movía a una velocidad que fácilmente superaba los 950 km por hora, acercándose peligrosamente a la barrera del sonido, donde el aire se comporta de forma extraña y violenta. Para los artilleros en los bombarderos B-17, que estaban acostumbrados a los ataques de los Messerschmitt con motor de pistón, lo que veían acercarse era una burla a las leyes de la física. Dentro del B-17, el artillero de cola, un joven nervioso, reportaba por la radio. Su voz era aguda, llena de incredulidad. Decía ver un borrón, una mancha que crecía rápidamente. Sus torretas, diseñadas para rastrear aviones que se movían a 600 km por hora, no servían contra esa cosa. Las trazadoras, esos hilos luminosos que escupían sus ametralladoras calibre 50, se quedaban atrás, inútiles, marcando un camino vacío por donde el Comet ya había pasado. Era como intentar dispararle a un rayo en medio de una tormenta. El cohete llegaba y se iba antes de que las balas aliadas pudieran alcanzarlo. Durante la primera etapa del Comet en combate, los informes de los pilotos aliados sobre la velocidad del enemigo eran descartados por sus superiores. Simplemente, no se creían que tal máquina existiera. El piloto del Comet, por primera vez en la misión, sentía una embriaguez de poder. Se sentía invencible. Estaba volando en el futuro mientras el enemigo estaba atascado en el pasado. Pero en el momento de la verdad, en el combate real, esa velocidad descomunal se reveló como el gran defecto de la máquina. El objetivo era simple: alinearse con el bombardero, disparar el cañón automático MK-108 de 30 milímetros, que escupía proyectiles explosivos lentos, y alejarse. Pero a 900 km por hora, el tiempo para el ataque se reducía a una ventana de apenas 2 segundos. En 2 segundos debías corregir la mira, disparar y alejarte antes de que la punta frontal de tu propio avión colisionara con la cola del bombardero al que atacabas. La velocidad era tal que el más mínimo error de cálculo te hacía fallar el tiro por metros de distancia. Muchos pilotos, abrumados por la aceleración y la inexperiencia con este tipo de vuelo, pasaban de largo, fallando el tiro y desperdiciando segundos preciosos de su limitado combustible. La máquina era perfecta, pero la mente humana que la controlaba no estaba diseñada para esa rapidez. El piloto frustrado, con los músculos tensos por la vibración y los ojos ardiendo por el esfuerzo, debía dar una vuelta rápida y volver a intentar la pasada. Cada giro, cada corrección, consumía el T-Stoff y el C-Stoff como si fueran gotas de agua en un desierto. El indicador de presión se acercaba peligrosamente a cero. El rugido del motor, que antes era una promesa de victoria, se convertía en un recordatorio estridente y angustiante de que la cuenta regresiva estaba a punto de terminar. El Comet no les permitía un combate elegante, ni maniobras sofisticadas. Era un solo golpe, brutal y rápido. Si fallabas, el avión ya estaba condenado a muerte lenta. Y justo cuando el piloto lograba, finalmente, alinear la mira y disparar esa ráfaga explosiva que podía partir un B-17 a la mitad, justo cuando el éxtasis del combate llenaba la cabina, el destino se manifestaba de la forma más cruel: el motor se callaba.
No era un fallo mecánico, ni un sonido de fatiga. Era el silencio más absoluto, el vacío sónico que indicaba que el suministro de combustible había terminado. La máquina había agotado su ira. El monstruo había muerto. El silencio después del rugido era la forma más pura de terror. Los oídos del piloto, acostumbrados al trueno constante del cohete, sufrían un vacío sónico tan repentino que resultaba ensordecedor. El avión dejaba de vibrar, la potencia se esfumaba, y el Comet, ese dios de la velocidad, se convertía en una estatua de metal pesado suspendida en el aire helado. En ese momento, la mente del piloto se llenaba de una única certeza: el depredador se había convertido en la presa. La cuenta regresiva había terminado, y el tiempo restante no dependía de la máquina, sino de la puntería del enemigo. La primera reacción era de negación, un reflejo inútil de empujar el acelerador hacia adelante, esperando que el motor respondiera con una nueva llamarada de vida. Pero la palanca estaba muerta. El vacío de potencia era absoluto. El cohete había escupido hasta la última gota de sus venenos líquidos, y el Comet comenzaba su descenso, perdiendo altura gradualmente en lo que era el planeo más tenso y aterrador de la historia de la aviación. Las vastas formaciones de bombarderos, a las que antes se había acercado con una invencibilidad insolente, ahora parecían estar rodeándolo, esperando. Pero el peligro real venía de más lejos. Los cazas aliados, los ágiles P-51 Mustang y los robustos P-47 Thunderbolt, no habían venido a escoltar a los bombarderos por capricho. Estaban allí para cazar. Y sus pilotos no eran tontos. Habían aprendido la única debilidad del Comet. Habían notado el patrón, un rastro de humo denso y blanco que terminaba abruptamente en el cielo. Esa era la señal. El punto final de la estela indicaba que el cohete había muerto y que el piloto alemán estaba a merced del viento, sin poder alguno para maniobrar. Para los Mustang, el Comet sin motor era un blanco fácil y lento, un blanco que no podía ni siquiera ofrecer resistencia. Y así comenzaba la cacería. Abajo, varios puntos plateados se separaban de la formación de escolta, rompiendo filas para picar hacia el avión cohete. Eran los buitres, descendiendo con una velocidad impresionante. Dentro de la cabina, el piloto observaba esta escena con una impotencia que le quemaba la garganta. Tiraba de la palanca de control, intentando realizar alguna maniobra evasiva, pero el avión se movía con la lentitud y la inercia de un planeador pesado. No había esa respuesta instantánea que te salva la vida en un combate. Cada movimiento era lento, cada corrección era mínima. La desesperación se intensificaba con el frío. A esa altitud, la temperatura era bajo cero, y sin el calor residual del motor cohete, el aire acondicionado de la cabina era ineficaz. El cristal se empañaba sutilmente, obligando al piloto a frotar desesperadamente la ventana para mantener una visión clara de los atacantes que se acercaban. Tenía que mantener una precisión brutal en el planeo. Si picaba muy rápido, caería antes de tiempo, estrellándose a kilómetros de su base. Si planeaba muy lento, perdería velocidad de aire, el avión se detendría en el vacío y caería descontrolado. Cada metro de descenso era una negociación entre la vida y la muerte, un cálculo matemático aterrador que se hacía bajo el asedio de las ametralladoras. El primer Mustang llegaba siempre por la cola, el lugar más difícil para un planeador sin motor. El piloto alemán escuchaba el sonido seco de las ametralladoras calibre 50 abriendo fuego. Las trazadoras, esos hilos de luz rojiza, pasaban silbando peligrosamente cerca del fuselaje. El impacto de una sola bala en el ala podía significar la pérdida total de control. El impacto en la cabina significaba el fin. El piloto alemán solo podía mover el timón levemente, tratando de presentar un blanco más difícil, sabiendo que su única arma era la esperanza. La humillación era tan grande como el miedo. Haber ascendido como un dios para descender como un cordero. El piloto, que hace 5 minutos se sentía invencible, ahora era el juguete de un grupo de cazas enemigos que se turnaban para atacarle, acercándose, disparando y alejándose, sabiendo que la presa no podía defenderse.
Era un acto de crueldad táctica, un recordatorio de que la tecnología no podía vencer a la superioridad aérea en el largo plazo. La rabia, la frustración y el terror se mezclaban en el estómago, un nudo apretado que no lo dejaba respirar. Solo quería ver las líneas de su aeródromo, las trincheras y los cañones antiaéreos que representaban la última y única posibilidad de salvación. La Tierra se acercaba lentamente, revelando los detalles del paisaje destruido por la guerra: campos arados, pueblos bombardeados, carreteras serpenteando entre cráteres. El objetivo, la base camuflada, se hacía visible en el horizonte. Pero la distancia era engañosa, y el tiempo, ya sin motor, parecía estirarse hasta el infinito. El piloto sabía que no podía cometer errores. Un mal planeo, un giro equivocado para evitar el fuego de un Mustang, y el Comet se quedaría sin aire para planear, cayendo como una hoja sin control. En ese descenso silencioso, entre el cielo azul oscuro y la tierra devastada, el piloto del cohete se enfrentaba a su verdadera prueba, una prueba de nervios, precisión y la aceptación final de que el arma más rápida de la historia le había fallado, dejándolo solo, indefenso, a merced de los buitres del cielo. La última línea de defensa del piloto no era un arma, sino la desesperación. Mientras esquivaba las últimas ráfagas de los cazas aliados, que se retiraban con frustración al acercarse a la zona de cañones antiaéreos, el piloto ya no sentía el frío, ni el dolor de espalda. Solo sentía la presión insoportable de la precisión. Tenía que alinear la máquina, ese pesado y resbaladizo ladrillo sin motor, con la pista. Un error de cálculo, un viento cruzado inesperado, un planeo demasiado pronunciado, y el final sería idéntico al que había visto tantas veces en sus pesadillas: un impacto violento y la inevitable explosión del veneno que llevaba a bordo. La velocidad de aterrizaje era un desafío propio de un acróbata loco. Sin ruedas, sin la posibilidad de un toque suave y controlado, el Comet debía impactar la Tierra a más de 200 kilómetros por hora. El piloto tenía que rezar. Tenía que concentrarse en mantener la punta frontal ligeramente levantado para no volcar y esperar que el patín de metal, esa simple pieza de esquí, aguantara el choque. La pista se acercaba a una velocidad vertiginosa, el suelo se elevaba a su encuentro con una prisa aterradora. El impacto. Un golpe brutal, sordo, que sacudía hasta el alma. El fuselaje crujía, el patín de metal arañaba la hierba con un sonido chirriante y áspero. La máquina se arrastraba, el piloto era lanzado contra las correas, la cabeza golpeaba la cúpula, y la visión se volvía negra por un instante. Cuando la fricción por fin detenía el aparato, y el silencio real, el silencio de la paz, caía sobre el aeródromo, el piloto se quedaba inmóvil. Tenía los músculos tensos, el corazón latiendo a 1000 por hora. No se movía. No se permitía siquiera respirar profundamente. Este era el momento de la verdad, la trampa final. El piloto había sobrevivido al fuego del enemigo, había superado la locura de la aceleración, había escapado de la cacería de los Mustang. Pero la gran pregunta era, ¿había sobrevivido a su propio avión? Durante el aterrizaje violento, el impacto sacudía los tanques. Los tubos de combustible podían haber cedido, podían haberse agrietado. Si quedaba una sola gota de T-Stoff o C-Stoff que se hubiera liberado y mezclado en la panza del avión por la fuerza del golpe, el Comet se convertiría en una hoguera explosiva. Muchos pilotos sobrevivieron a la guerra en el aire solo para morir segundos después de tocar tierra, calcinados por una explosión espontánea. No morían por un error, sino por el diseño inherente, por la maldición química que los había llevado tan alto. El piloto esperaba. Los minutos se estiraban como horas. La respiración contenida se liberaba en suspiros temblorosos. Solo cuando veía a los vehículos de remolque acercándose, y a los mecánicos saliendo de sus escondites, solo cuando veía que no había humo ni fuego bajo sus pies, solo entonces se permitía un débil alivio. Abrir la carlinga y oler el aire fresco, no el aire viciado de los químicos, era el verdadero sabor de la victoria. Había sobrevivido. Había domado al monstruo y había vuelto,
aunque la máquina nunca volvería a ser la misma. El Comet, con toda su tecnología futurista, fue un fracaso estratégico. Para la Luftwaffe, que desesperadamente necesitaba cambiar el curso de la guerra, el cazacohete fue una decepción. Era demasiado caro de construir, demasiado peligroso de operar y, sobre todo, no podían producirlo en masa. Las estadísticas son frías y crueles. El Mi-163 mató a más pilotos alemanes en accidentes de despegue o aterrizaje que a pilotos aliados en combate. La tecnología se había adelantado a la capacidad humana para controlarla. El arma secreta más veloz del Reich no ganó la guerra, se limitó a consumir a los jóvenes que se atrevieron a subirse a su cabina. Pero el legado del Comet va más allá de la victoria o la derrota. El Comet no fue un simple avión, fue un manifiesto. Fue la prueba de que el ser humano, bajo una presión existencial, es capaz de diseñar y volar lo imposible. Fue el grito desesperado de una nación que se negaba a morir sin haber mostrado el futuro. Esos pilotos, esos jinetes del cometa, no eran solo soldados siguiendo órdenes, eran pioneros involuntarios. Estaban probando los límites de la velocidad, de la gravedad y de la supervivencia humana, abriendo el camino para la era del jet y, finalmente, para la exploración espacial. El piloto que se arrastra fuera del Comet, con la espalda dolorida y el terror aún fresco, es el verdadero héroe de esta historia. No es un héroe de la victoria, sino un héroe de la supervivencia, un mártir de la ciencia. Sobrevivió a los disparos, a la asfixia por las fuerzas G, a la traición de su propio motor y al veneno corrosivo que lo rodeaba. Él era la prueba viva de que incluso en la máquina más sofisticada y letal jamás creada, el factor más impredecible y poderoso siempre será el espíritu humano. El Mi-163 no cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. No podía hacerlo. La guerra ya estaba demasiado inclinada, demasiado avanzada, demasiado consumida por la realidad. Pero cambió algo más profundo. Demostró que la voluntad humana de avanzar tecnológicamente no se detiene ni en la peor tormenta. Demostró que incluso cuando todo parece perdido, siempre existe alguien intentando crear el futuro. Demostró que la historia no siempre recuerda a quienes ganan, sino también a quienes se atrevieron a intentar lo imposible. Hoy, los pocos Mi-163 que quedan, están en museos, inmóviles, silenciosos, sin el rugido del cohete ni el olor metálico del combustible. Pero si uno se para frente a ellos con calma, su silueta todavía parece lista para lanzar otra ascensión vertical hacia el cielo, como si la guerra no hubiera terminado, como si aún quedara un enemigo más por enfrentar. La historia del Mi-163 no es una historia de aeronáutica, es una historia sobre la fragilidad humana atada a la potencia descontrolada. Es la historia de cómo la guerra empujó a la humanidad a rozar las estrellas, incluso si la única recompensa era la muerte en un silencio de radio. Y en ese silencio, aún se siente el eco de los hombres que lo pilotaron. Hombres que supieron que volar el Comet era pelear contra el enemigo, pero también contra la propia máquina, y contra el destino mismo. Porque algunos aviones se vuelven leyenda por sus victorias. Otros, como el Mi-163, se vuelven leyenda porque, aun perdiendo, marcaron el futuro de la historia humana en el aire. El Comet se convirtió en una advertencia. No hay secreto tan grande, ni arma tan oculta, que pueda desafiar el destino de quien se atreve a sentarse sobre el fuego.